1899. Intentaré comentarla sin spoilers y como que dándole las bases sobre el que debemos tener presente, qué debemos tomar en cuenta al momento de ver la nueva historia de los creadores de Dark. Pero lo primero, ¿de qué va esta historia? En 1899 nos encontramos con un barco lleno de inmigrantes rumbo a Nueva York en busca de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para sus vidas. Todo esto sucede en medio de un acontecimiento que sacudió los titulares de la prensa, la desaparición del Prometeo, una embarcación que parece que simplemente desapareció, se esfumó del mapa. Entre rumores sobre el misterioso acontecimiento y los dramas personales del variopinto grupo de protagonistas, el capitán del Cerbero, barco en el que se desarrolla la historia, recibe un mensaje que proviene desde el punto en donde se presume desapareció el Prometeo. Ahora, ¿esto será una simple coincidencia o es posible que este mensaje provenga de la embarcación en cuestión? Pues solo adelantaré que este posiblemente sea una de las menores preocupaciones que los protagonistas van a enfrentar. Miren, definitivamente hay misterio desde el inicio, no solo con ese prólogo de Maura y toda esa paranoia del padre mientras ella se encuentra en una institución mental, sino desde luego de la aún más misteriosa reaparición del Prometeo. Inicialmente, quizás muchos pensarán que quizás todo girará en la resolución de este intrigante hecho mientras conocemos el pasado de un selecto grupo de protagonistas. Y ahí debo hacer una pausa. Si lo dejamos hasta allí y lo pensamos con detenimiento, tenemos una propuesta en onda Lost, lo que no se debe extrañar porque sus realizadores llegaron a aceptar que su obra anterior, la que los colocó en el panorama mundial, Dark, bebe mucho de Lost, pero no solamente de Lost, sino de otro clásico en este estilo de series, una llamada Twin Peaks. Pero volviendo al tema, y como sugerí antes, lo cierto es que 1899, entre capas, oculta mucho más de lo que deja ver. Esa historia con una serie de situaciones por resolver y un grupo de personajes que huyen de sus propios dilemas. Todo esto nos acerca a debates sobre el ser y más aún sobre la realidad en sí, tanto de los personajes como de uno mismo, el individuo, quien está viendo esta interesante historia que nos pone sobre la mesa una serie de temas para el debate y la reflexión. Y ahondando en todo esto, un tema a considerar que incluso es citado en la serie es la alegoría de la caverna de Platón y su planteamiento de que la realidad no era más que lo que sus limitadas perspectivas del mundo le permiten ver. Pero ¿y si nos damos la oportunidad y vamos un poco más allá? ¿Y si ampliamos nuestros horizontes? Seguramente nuestro concepto de la realidad sería aún más grande. No sabemos qué se oculta allá afuera. ¿Qué es lo que el resto del mundo quizás nos oculta por los motivos que sean? Historias similares podemos ver desarrolladas y planteadas en diferentes escritos de Asimov, Bradbury, Huxley, en series como Fringe, en películas como El Show de Truman y desde luego Matrix. Y les comento algo ya para cerrar. Aunque son ideas que he leído en novelas y visto en series, películas, entre otros, lo cierto es que al ver esa revelación final, que de igual manera, ojo, puede ser o no real, y esto lo veremos quizás en otra temporada, pero cuando vemos este nuevo escenario, al menos a mí, me da un pequeño susto y quedo un poco con esa mala onda del ¿y si algo similar es la realidad en la que vivimos? Hasta ahí se las dejo. Espero no haber colado, pero ni siquiera un pequeño spoiler, aunque sí adelanté algunas cositas muy pequeñas, pero más que todo sobre de qué va toda esta temática, cuáles son los temas que se abordan y que parecen imprescindibles a considerar para comprender el trasfondo de esta serie. Y de verdad se las dejo hasta allí porque quiero que cada uno de ustedes, si aún no la han visto, la disfruten y la intenten descifrar como debe ser. Luego me comentan y debatimos al respecto si se da la oportunidad. Nos vemos en otra ocasión. Chao.